Ingeniera Margarita Mondragón, jefe de la Oficina de Responsabilidad Social de la FIS. Vamos a comenzar. En este momento estamos esperando a miembros del grupo de rescate de la UNI, de rescate minero de la UNI, que deben de presentarse ante ustedes utilizando todo el equipamiento de protección personal, todos los EPP. Recuerden, infecciones e inundaciones van de la mano. No lo olviden. Infecciones, inundaciones van de la mano. Entonces, no podemos arriesgar la vida de ninguno de ustedes porque a su retorno ustedes van a estar en medio de las aulas, en el comedor o en los restaurantes y van a ser los focos de infección más importantes que vamos a tener acá. Y eso es lo que tenemos que prevenir. Compañeros, buenas tardes. Esta es la indumentaria normal o común de un brigadista de minería superficial. Primero debemos tener unos guantes, en general todo el PP completo y adecuado para el trabajo que se va a realizar. Si comenzamos por los guantes es para evitar el contacto directo o evitar cortes durante los trabajos previos y los trabajos ya de acceso durante el rescate. Además, para evitar el contacto directo con las sustancias peligrosas y otras. El casco es ante una posible deslizamiento de roca o caídas de roca. Si utilizamos los lentes para no evitar posibles daños a la visión. También tenemos que tener los zapatos adecuados, que son en superficie y en subterránea. En este caso utilizo simplemente unos zapatos de seguridad, punta de acero, ante un posible deslizamiento de roca. También estoy equipado por un arnés de seguridad de la marca Single-Rom. Además, cuento con una mascarilla que evita la transmisión de partículas y de esta manera no verme afectado en minería superficial. Si estaría trabajando en minería si estuviera trabajando en subterránea, ya debería utilizar una mascarilla como la lleva mi compañera, que evita la transmisión de gases y posible gaseamiento de la persona. Además, debo prevenir o, de acuerdo a las circunstancias de trabajo, tengo que adicionar algunos equipamientos, como en este caso una rodillera, que se podría hacer trabajos en los que tengo que estar arrodillado y realizar ciertas maniobras. Acá está Chosica y como podemos ver, viene con una gran pendiente y es donde la costa peruana, en este caso la costa limeña, se ve afectada, ¿no? Siguiente. Bueno, en este caso se puede ver el material diferente que trae, ¿no? Trae rocas grandes, rocas pequeñas. Entonces, esa es la magnitud del hueco, ¿no? O sea, no sabes lo que viene en un hueco, ¿no? Y en este caso es el río principal y los demás son sus afluentes. Y hay un momento en que en un momento del año donde los afluentes, en muchos casos, se están colmatando, pero todavía no hay deslizamiento, ¿no? Esperan que llegue una gran venida por el cauce principal y es donde todo ese material que se ha ido colmatando arrasa y llegan a la capital, donde se deposita, ¿no? Eso es lo que vemos ahora. Siguiente. Ahora, la prevención, ¿no? Para señalar algunos puntos es, bueno, decirle a la población que no construya en lugares donde hay inundación. Otro es tener siempre en su casa un equipo de emergencias, como lo ha recomendado el INDECI. Establecer y difundir las zonas de seguridad y rutas de evacuación, ¿no? En este caso, nuestra ruta de evacuación sería a los costados y al medio, ¿no? ¿Ya? Siguiente. Bueno, durante la emergencia, ¿no? ¿Qué es lo que sucede de repente si uno está en el huaico y está ayudando a alguien y ves a lo lejos que está viniendo un huaico? ¿Qué es lo que ves? Eso es lo que siempre se debe tener en cuenta. El primer punto, conservar la calma ante todo, ¿no? Porque si nosotros nos esperamos, algo nos tropezamos, algo sale mal y podemos ser una víctima más, ¿no? Porque van a saber cómo actuar en caso de una emergencia y cómo brindarles los primeros auxilios a la persona que está a su costado de ustedes.
Primero que nada, tiene que identificar la situación. Tiene que ver y visualizar cómo está la situación en caso de que una persona se haya desmayado o esté en un peligro. Segundo, tiene que mantener la calma. ¿Por qué? Porque si se altera, probablemente en vez de ayudar, pueda ser otra víctima. Tercero, asegurarse que el lugar de la emergencia es seguro. Como les comentaba, tiene que ser seguro para ustedes. ¿Por qué? Para que no sean otra víctima. Se dice que un rescatista es en valor a 7 personas. Cuando tú pierdes un rescatista, pero ese tipo de persona que puede ayudar a otras más. Tienes que tener seguridad al momento de actuar, sobre todo en los primeros auxilios. No sé, tienen que hacer esto cuidadosamente y tomar en cuenta. Para dar las verificaciones del paciente, pueden hacer varias cosas, como medir su respiración, el pulso y entre otras cosas. Lo segundo, lo quinto, es pedir ayuda. Para eso se tiene que saber los números de emergencia, que es de los bomberos el 116 y del SAMU o la ambulancia del 106. Y como sexto, al final es brindar los primeros auxilios para estabilizar a la víctima y esperar a la ambulancia que viene en camino. Siguiente, por favor. Aquí estamos viendo una situación de emergencia, una persona que está ahí. Hay varias otras personas que están queriendo ayudar sin el equipamiento necesario, sin ningún tipo de equipamiento. Como ven, en vez de ayudar, probablemente sean otra víctima, en este caso. Entonces, no es recomendable actuar de esta forma. Ciertamente nos empuja esa idea de ayudar, tratar de salvar a la otra persona, pero lo más probable es que en vez de ayudar y salvar a esa persona, tú seas el afectado junto a ellos. Tengan seguridad y también vean por su propia seguridad, para que no sean otra víctima, para que no sean otro número dentro de las muertes. ¿Me entienden? Siguiente, por favor. El pulso arterial, como una de las medidas de primeros auxilios, ustedes tienen que saber medir el pulso arterial. Hay dos tipos de pulso, el pulso carotidio y el pulso radial. El carotidio, que se mide a la altura del cuello, en esta parte. En los adultos es de 60 a 90, en niños de 90 a 120 y en lactantes de 120 a 150. ¿Cómo hacen eso? Son de 60 a 90 por minuto. Ustedes pueden tomarse el pulso durante 10 segundos, ese número lo multiplican por 6 y ya tienen el minuto, para que no se tomen el minuto completo. Lo mismo el radial, que se mide en la mano, en la parte de la muñeca. También hay otro tipo de pulso, lo pueden verificar ustedes mismos. Que te pueden golpear. Y digamos tú te estás metiendo y no tienes un casco y te cae una roca en la cabeza. Te desmayas, te caes y eres una víctima. ¿Ven? Por eso es muy importante tener los equipos adecuados y estar preparados para cualquier cosa que pueda pasar ahí. Luego, cuando tienes a la víctima en la superficie, ya tienes que realizar sus signos vitales, ¿no? Los dos signos vitales que más vamos a ver es el pulso arterial y la respiración, porque la temperatura y la tensión no se pueden ver porque no contamos con termómetro ni con tensiómetro, ¿no? En el siguiente. Entonces, cuando una persona se ahoga, pueden ocurrir dos cosas. O deja de respirar, como dice, hay presencia de pulso, o sea, circula su sangre, pero no respira. Ahí lo que le va a pasar a la persona entra en un paro respiratorio. Muchos me dirán, ¿qué hacen si una persona no respira? ¿Qué dirán? ¿Qué podrían hacer si no respira? ¿Respiración boca a boca? Ya, ese es un tema bastante polémico porque al tú hacer respiración boca a boca, entras en contacto con fluidos de la otra persona y tú no conoces a esa persona. ¿Quién sabe puede tener una enfermedad que se transmita mediante la saliva? Entonces, lo más recomendable es usar unas bolsas de ventilación, se les conoce por su marca, se llaman AMBU, sirven para dar ventilaciones. En el caso de no tener eso en el lugar de la emergencia, lo que puedes realizar es, con una manta o un trapo estéril, ponerlo entre tu boca y la de él, para así poder evitar en lo posible el contacto de fluidos, ¿no? Que es un tema muy importante. Y para realizar esta ventilación boca a boca o esta ventilación, lo primero que se tiene que hacer es despejar las vías aéreas. A una persona que tenga en esta posición la cabeza, sus vías aéreas no están tan libres como alguien que las tiene así. Entonces, lo primero que se realiza
No sé si me puedes ayudar, Brian, para explicarles un poco cómo estabilizar la cabeza. Para poder despejar las vías aéreas, en este caso, primero tienes que acercarte a la víctima por su cono de visión. Es muy importante que tú te acerques por donde la persona está viendo, porque en el caso de que esté consciente y quiera girar y tenga una herida cervical, se pueda fracturar más. Entonces hay que tener en cuenta que una víctima siempre puede tener una lesión en la columna cervical. Y tú sabes que si tú te partes o te rompes la columna cervical, puede quedar cuadraplégico. Entonces es muy importante acercarse por el cono de visión y decirle que no se mueva. A ver, entonces... Sí, mejor. Para que vean, ya, se acerca. ¿Y qué es lo primero que tiene que hacer? Despejar vías aéreas o ver si está consciente, ¿no? Cuando llegamos a la víctima, como les explico, tenemos que sacarnos por la vía aérea, por el cono de visión, es decir, hacia donde está su cara inclinada. Nos está mirando, en este caso, hacia mí, por ese lado, yo me acerqué. Luego, ya teniendo la víctima delante de nosotros, lo que vamos a hacer es ver primero si respira antes de entrar en contacto con ella. Yo no lo voy a mover. Lo que debemos evitar es el movimiento del cuerpo. Uno, por importante, es la cabeza y la cervical. Podemos ocasionar daños irreversibles, cuadraplégicos, parálisis parcial o total. Entonces no debemos movernos. Entonces, primero debemos verificar la respiración. ¿Cómo? Con el BES. ¿Qué veo? Vemos el tórax. Si se levanta y se deprime, quiere decir que está respirando, ¿no? Debo escuchar el sonido. Tal vez puede escuchar un burbujeo, quiere decir que puede tener obstrucción o agua en las vías. Y debo sentir el intercambio de gases. Cuando respiramos hacemos intercambio de gases, entonces vamos a sentir el viento que genera su aliento. Entonces, estas tres cosas las tenemos que hacer a la vez. ¿Cómo? Acercas el oído en la boca, pones la mirada frente a su tórax y sientes con el rostro intercambio de gases, de esta forma. En el caso de que una persona no presente ni levantamiento, ni intercambio de gases, ni escuchemos algún sonido que nos indique un intercambio de gas, en este caso deberíamos aplicar maniobra frente-mentón, que consiste con los dos dedos de tu mano derecha, vas a ponerlo sobre su frente, y las manos de tu mano izquierda, si al caso invertimos el orden de las manos y nos encontramos del lado opuesto, y agarramos cuidadosamente la frente y el mentón y hacemos ligera inclinación hacia atrás. Hacemos la inclinación de manera continua, pero con una velocidad considerablemente lenta para evitar las lesiones en lo que llamamos la parte de la columna cervical. Luego de haber inclinado la cabeza junto con el mentón hacia atrás, debemos despejar ligeramente, es decir, generar la abertura de la boca. ¿Para qué? Para que ahí ocurra el intercambio de gases que vamos a hacer, uno, con las bolsas AMBU, o en el caso de que no contemos con la medida de bioseguridad que sea una mascarilla, deberíamos usar una gasa estéril o una prenda limpia en el caso ya de que no contamos con ya los recursos necesarios, poner la prenda, realizar el intercambio de gas. El intercambio de gas o respiración boca a boca no debe realizarse como una respiración normal, es decir, no debe hacerse eso, sino lo que debe hacerse es bocanadas de aire y soltar de golpe. Es decir, nosotros cuando respiramos de esta forma y hacemos este tipo de acción mecánica en la víctima, lo que estamos indicándole es CO2, es decir, nuestro gas muerto. Por eso es lo que la recomendación es hacer bocanada de aire. Soltar, es decir, nosotros no hacemos el intercambio de gas, solamente recetamos el oxígeno, el aire en nuestra cavidad bucal y lo soltamos de golpe en la boca. Si no, lo que estaríamos haciendo es perjudicar a la víctima, quien le va a estar inyectando mediante la boca CO2. Un poco de criterio también con las personas. Algunos no entienden o se dejan guiar por las emociones. Dicen, yo lo vi en la película. Y hacen eso. ¿Qué queremos? Un rescatista jamás va a ser un rescatado, ¿cierto? Un voluntario tampoco. Si es que tú te vas y lo agarras a tu hermano,
tu familia no va a llorar por uno, va a llorar por dos. Y eso tampoco queremos, que te sume. Entonces, lo que debes hacer siempre debes prever por tu vida, debes velar por tu seguridad. Y lo que nosotros queremos hacer al hacer llegar esta charla es velar por ustedes. No queremos que se vayan sin conocimiento de qué hacer ante una quemadura, qué hacer ante esto. Siquiera que tengan un conocimiento. Sé que no van a ser unos eruditos, pero van a saber qué hacer. Y lo primero que van a hacer es llamar a los especializados. ¿Ya? Siguiendo, por favor. Lo que es fracturas. ¿Qué se va a hacer ante una fractura? En los huecos siempre hay deslizamiento de tierra, ¿cierto? Hay piedras, viene ramas, viene vigas, vienen columnas. Y te fracturas el muslo. ¿Qué vas a hacer? Yo al no tener un muslo ya no puedo caminar, ¿cierto? Me voy a arrastrar y vienen las escorrentías. ¿Qué vas a hacer ahí? Tratar de inmovilizar. Lo primero es evacuar esa zona. Lo segundo es, vas a inmovilizarlo. ¿Cómo lo vas a inmovilizar? ¿Cómo inmovilizas tú? Una tablilla y siempre ves las dos articulaciones. Si es que me hace mi muslo, yo voy a inmovilizar mi rodilla y mi cadera. Con una tablilla que va. Ahí tenemos las férulas, que al final le vamos a hacer un poco de práctica por el corto tiempo. No sé si pueden mostrar memorante las férulas. Esas son férulas hechas por nosotros. Es una tabla. Esta es una tabla. Es una madera. Puedes agarrar un cartón o lo que quieras. Acá, ¿qué tiene? Que tiene algodón. Nosotros hemos puesto algodón para que cuando tú te fractures, pongas esto y te vendes y no te va a doler. Entonces hay un algodoncito. Tú puedes hacerlo en tu casa. En luxaciones, lo que siempre pasa, y les va a pasar si se van allá. Yo he estado allá, tú pisas 30 centímetros de agua y hay un hueco o hay una roca y tu pie es así. Les va a pasar si es que van allá. Es bien peligroso. Si no tienes el EPP te va a pasar. Si es que te llega, por ejemplo, tú estás caminando y ahí el río está corriendo por la calle y te trae palos o clavos. Si no tienes la bota, te lo perfora. Y les decimos, porque con los compañeros hemos caminado por ahí. Hay huecos, hay buzones abiertos. No sé si vieron el anfibio de la policía se volteó. Ahí había un hueco. ¿Y cómo un anfibio se va a voltear? Hay un hueco. Imagínense si tú cruzas por ahí. Por eso es que ustedes deben pedir su EPP, su seguro contra todo riesgo. Deben tener seguridad para ustedes para recién poder ayudar. Yo sé que todos tenemos la voluntad de ser altruistas, sí, pero es imprudente ir sin conocer. Dime, si es que tú no conoces, ¿tú me podrás ayudar? Imagínate, ya, tú vas a estar haciendo ingeniería, tú vas a ir a hacer un proyecto. Si tú no conoces, ¿vas a poder hacerlo? Vas a hablar igual que el ingeniero, se desplomó. O hasta ahí. ¿Qué pasó con la luxación? Se desplomó, no sé. Ya, eso es lo que no se debe hacer. Cuando hay una luxación, lo que tú debes hacer, inmediatamente, si es que estás con el zapato, bota de seguridad, sacártelo. ¿Por qué? Si es que tú lo dejas, se hincha. Y no vas a poder retirártelo, o que lo corten la bota. Debes sacártelo, luego debes inmovilizarlo, debes entablillarlo e inmediatamente evacuar. Porque eso se hincha y duele. Y si tú no lo... Y hay algunos médicos que llegan cuando está muy hinchado y ya no quieren volverlo a su lugar, en luxaciones, y te quieren operar. Y el médico de frente te mete cuchillo. De que no te cuidas. Es por eso que debes tener mucho cuidado. Al ir allá, miren los chicos, ahí tienen sus botas, tienen su casco, todos los especializados ahí. Hay un tipo de rescate con cuerdas que es el de la parte derecha, y el otro tipo es para hacer retiro de material. El que tiene el casco con borde, con ese casco tú puedes protegerte al pie de una casa. Te cae un trozo de concreto, te cae un ladrillo, pero el casco le resiste. PMCA. Está con normativas. Con las botas te puedes proteger. Esas botas te dan hasta la parte, depende de la talla que tengas, te dan hasta la parte baja de la rodilla, hasta acá. Más o menos. Hay botas que son de jefe, que no tienen la punta de acero, que yo me compré unas que te dan hasta acá. Te protege. Tú debes usarlas de punta de acero. ¿Por qué? Porque en el guayco, ¿qué trae? Madera, trae rocas. Y al pisar, imagina que te caiga un rocón ahí en la punta y no tienes la punta de acero, ¿qué haces con tu pie? No vas a poder caminar, ¿cierto? Si te lesionas el dedo gordito de tu pie, no vas a poder caminar. Puedes lesionarte cualquier dedo menos ese. Te va a doler, ¿ya? Siguiente, por favor. En el tratamiento lo primero que se hace es inmovilizar la articulación. Segundo, se saca todo el objeto que haga presión en la parte luxal.
Tercero, reposo absoluto en la zona. Tienes que tener un reposo absoluto. Si tú sigues caminando, te vas a seguir volviendo peor. Y vas a gastar en crema, vas a gastar en lo que es diclofenaco, creo que compran. No se debe tratar de colocar el miembro afectado en su lugar bajo ningún concepto. Hay algunos locos que he visto que se lesionan, y he visto jugar al fútbol, se lesionan el dedo, se agarran y empiezan a ponérselo en su lugar. Eso tampoco se debe hacer, porque si no lo pones bien, tu dedo no va a tener movilidad ni sensibilidad. O tu pie tampoco va a tener movilidad ni sensibilidad. Tienes que esperar un especializado en esos temas. Ya. Y lo primero que vas a hacer es trasladar a la persona a un centro especializado, a un hospital, un centro médico, a donde están los brigadistas, donde están los bomberos. Lo primero que vas a hacer es eso. Hemorragias. Es la salida de sangre de un vaso sanguíneo, puede ser arteria, vena, capilar, hacia el exterior o el interior del cuerpo. Como podemos ver en esta parte de la imagen, una hemorragia externa y una hemorragia interna. No hay salida del cuerpo, de la sangre hacia el exterior. ¿Correcto? Entonces, siguiente. Tipo de hemorragias. Vamos a reconocer los tipos de hemorragias dependiendo del color característico de la sangre. Por ejemplo, la hemorragia arterial viene a ser un color rojo carmín brillante. ¿Debido a qué? A la presencia de oxígeno que lleva, las vasos sanguíneos o arterias. Salida intermitente de sangre, rojo brillante. En las hemorragias venosas, la salida es continua, pero el color característico de la sangre es un rojo bastante oscuro. Entonces ustedes pueden diferenciar entre la salida intermitente y continua, pueden diferenciar hemorragia arterial y venosa. Y la otra hemorragia capilar viene a ser salida de sangre en poca cantidad. No sé si cuando les han sacado sangre del dedo, le han incrustado la aguja y salen como gotitas. Eso podría ser una hemorragia capilar, ¿verdad? Bueno, entonces, este tipo de hemorragia podemos encontrar en las zonas infectadas. Ahora vamos a ver cómo podemos abordar y brindar los primeros auxilios en esos casos. Siguiente. Primeros auxilios en hemorragias. Lo primero que se debe hacer, se va a ver la hemorragia. Entonces, directamente lo que vamos a hacer es presión directa sobre la hemorragia, así sea arterial, venosa o capilar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, si es capilar o lo que yo tuve, una laceración en la pierna, gracias a mi conocimiento de primeros auxilios, lo que se hace es presión directa con un apósito o un trapo, yo estoy en el trabajo, o un trapo que no sea peluciado, directamente poner sobre la hemorragia, como dice, presión directa, presionar hasta 1 minuto, 2 minutos, hasta que coagule. Si es que el apósito o el trapo que vamos a utilizar, que debe ser limpio obviamente, se empapa de sangre, nuevamente tratar de poner otro apósito. En el caso de que siga saliendo la sangre, se pasa a lo que es elevación del miembro. En el caso del brazo, se va a elevar el miembro de esta manera para que la sangre pierda presión y no se eleve, ¿cierto? Entonces baja hacia el corazón. Y si sigue saliendo, pero siempre debes mantener los apósitos como presión directa, lo último que se hace es la presión indirecta o bloquear los puntos de presiones arteriales. Por ejemplo, en el brazo tenemos el punto de presión axilar. En la parte de la pierna, axilares, en esta parte, se debe presionar acá la parte del músculo. No sé si sienten latidos. Entonces, es una arteria donde sabemos que va a ser una gran cantidad de flujo de sangre y al momento de bloquear, vamos a tratar de parar la hemorragia, ¿cierto? Entonces, y la otra parte del punto de presión en la parte de la pierna sería la presión directa en la arteria femoral o inguinal. Está en esta parte de acá donde me estoy tocando, femoral. Entonces, si hay una hemorragia en la pierna, ¿no? Presión directa, luego elevación del miembro. Por favor, elevación del miembro si es en la parte de las extremidades inferiores. Perdón, por favor, elevación del miembro de la parte. Sí, por favor. ¿Puedes ayudarme en lo que es elevación del miembro inferior? Y presión directa. Por ejemplo, tenemos una hemorragia, como le dije, en la parte de la pierna inferior.
con apósitos, luego la elevación del miembro. Muéstrame por favor la elevación del miembro, cómo debe ser. ¿Para qué? Para que la sangre trate de regresar al corazón. Porque si dejamos que la sangre siga fluyendo, la presión arterial va a disminuir y el corazón va a dejar de funcionar. Entonces se eleva el miembro y la presión indirecta, que sería en la arteria femoral. Hasta aproximadamente 2 minutos y vamos a ver que va a coagular la sangre en la zona de la hemorragia. Entonces luego de ello se pasa a lo que es el vendaje compresivo para posteriormente ser evacuado. Bueno, en la zona vamos a tener de repente ambulancias, del SAMU, defensa civil o agentes especializados, ¿no? Y bueno, lo que vamos a brindar nuestros primeros auxilios para mantener la situación del paciente, de la víctima o mejorarlo, posteriormente evacuarlo. Entonces, ¿cómo aplicarlo en las zonas afectadas? Ustedes ya, esta imagen es conocida obviamente por todos ustedes, de la señora que felizmente no tuvo ni un politraumatismo. Nosotros pensábamos que la señora había tenido fracturas cortas, pero como saben, la señora prácticamente ha salido ilesa, ¿no?, de los kilómetros que le ha arrastrado del Huayco. Pero ¿qué podría pasar a la señora en esos casos? Imaginemos, está en esa situación, miren qué hay. Parte de lodo, madera, puede haber rocas, ¿cierto? ¿Y qué podría pasarle con esos objetos de la señora o a cualquier persona que esté en los Huaycos? Fracturas, ¿cierto? Hemorragias también. Por ejemplo, sabemos que en la ribera del río hay chacras y hay palos con clavos y todo eso el Huayco se los ha llevado. Y entonces posiblemente la señora que está descalzo, que sabemos que está descalzo, ha pisado un palo con un clavo. Entonces también genera una hemorragia, una fractura. Una laceración también puede ser, que es un corte, una abertura de la piel. Entonces vamos a ver cómo aplicar en las zonas afectadas. Lo que le decía, laceración. La piel se desgarra, corta y abre. Como vemos ahí, una gotita parece, ¿cierto? Se puede variar en tamaño y forma. Puede ser de manera longitudinal a la piel o de manera transversal. Y la hemorragia más severa es cuando es transversal, porque ahí se abre la piel. En cambio longitudinal como que tiende a cerrarse solo, ¿cierto? Ya, entonces en estos casos, primeramente como vamos a estar en la zona afectada, está lleno de lodo, de escombros, zona fangosa, la pierna que se va a hacer una herida lacerada va a estar totalmente de lodo. Entonces lo primero que se debe hacer es limpiar con agua, ¿ya? Luego de limpiar con agua, aplicar, bueno, en este caso han hecho una depilación capilar porque también los vellitos de la pierna pueden introducirse. Por eso les decía, utilicen apósitos o cualquier trapo que no sea peluciado para que no agrave la situación. Presionar con apósitos o trapos directamente. Luego, elevación del miembro. Acuérdense bien, porque esto es muy importante. Podemos encontrar, como usted ya les he dicho en la imagen, lo que es fracturas y también hemorragias o heridas contusas. Presión directa, elevación del miembro y presión indirecta. En el caso de una pierna, la arteria femoral. ¿Ok? Bueno, aparte de las heridas laceradas que podemos encontrar en las zonas que vamos a ir, obviamente, podemos encontrar también heridas abrasivas. Uno que está caminando y de repente, como dijo mi compañero, está totalmente de lodo. Nosotros hemos ido, nos pasa hemos ido con botas y hasta nos ha ingresado el agua. Podemos caminar, pero no se sabe lo que hay abajo. El Huayco ha traído lo que es madera con clavos, rocas, cantos rodados del mismo río que ustedes saben. Entonces al momento de pisar, así sea con botas, si no pisan bien, contundentemente, uno se puede tropezar y hasta se puede caer, y entonces lo que viene a ser las heridas abrasivas. Si no, con el EPP adecuado, se puede generar, ¿no? Bueno, las heridas abrasivas vienen a ser la piel se descama, se desprende, las abrasiones menores afectan la capa superior de la piel, se rompen los vasos capilares, y las abrasiones severas afectan capas más profundas del tejido y pueden dejar cicatrices. Ustedes mismos han tenido este tipo de heridas abrasivas, ¿cierto? Se han caído de repente jugando, en la bicicleta, en su patín. Entonces lo que hay que hacer ahí, lo mismo. Limpiar la zona afectada
o la herida abrasiva con agua. Lo único que vamos a encontrar allá va a ser agua. Lamentablemente vamos a llevar donaciones también, ¿cierto? Entonces, esa agua debe ser limpia, debemos usarla para brindar primeros auxilios, que viene a ser en las heridas abrasivas. Limpiarlo con agua, como no es una hemorragia en sí, es una herida, porque hemorragia bien sería salida de sangre. Es una herida, entonces simplemente limpiarlo y ponerle apósitos y vendarlo. Ya nuevamente sería evacuado de la zona. ¿Ya? Otra sería que podemos hacer contusas. Propiamente dicho, herida incisa contusa por impacto de una roca. Obviamente el Huayco ha tenido bastante cantidad de rocas y la preocupación es que las rocas caen en la parte inferior de la cintura para abajo. O también, de repente nosotros vamos a entrar a las casas a hacer labor social, vamos a sacar los lodos. Y ponte que las casas son no es de material noble, tienen techo de calamina, de esteras, y se cae el techo, pueden encima haber rocas, pequeñas, grandes rocas, pero con la energía que va a caer, pueden generar lo que es las heridas contusas. Simplemente limpiar la zona afectada, ver si está consciente o inconsciente, porque si le cae la cabeza puede desmayarlo, ¿cierto? Entonces ya sabemos cómo aplicar los primeros auxilios. Bueno, limpiar, proteger y evacuar. Es lo único que podemos hacer nosotros como capacidad de Lego que vamos a ir. ¿Ok? Entonces, otro que podemos encontrar es objetos empalados. ¿Qué podríamos ahí, se nos puede incrustar a las señoras que están ahí sin EPP, por ejemplo? ¿Han escuchado ustedes que ha caído bastante lo que es en la zona de Chaclacayo, árboles, ramas, cantidad, ¿cierto? Y no sabemos que los tipos de árboles que son puntiagudos, sus ramas, o los mismos cercos que tienen ellos para sus animales en esas zonas, como se han desprendido y pueden incrustarle lo que es la pierna, el brazo, el mismo abdomen. Entonces, lo que se debe hacer ahí, simplemente, no, ¿ustedes qué harían? A ver, por ejemplo, ¿qué quisieran hacer en ese momento? ¿Sacarlo? No, perdón. Ya, entonces lo único que hay que hacer en esa situación es fijar o estabilizar el objeto incrustado en el cuerpo, porque para que no se genere movimiento, por el momento de generar movimiento puede agravar internamente o desgarrar algún órgano, atravesar algún órgano vital, ¿cierto? Entonces lo único que vamos a hacer en los extremos, poner apósitos y encintarlo para tratar de que ese objeto empalado no haga movimiento y agrave la situación, ¿correcto? Otro de los casos que podemos encontrar, bueno, importante, lo que es no podemos hacer presión directa en la herida si existe fractura abierta, porque podemos agravar la situación. Sabemos ahí el hueso es una fractura expuesta. Entonces lo único que debemos hacer, tomen bien en cuenta por favor, simplemente es limpiar la zona y poner apósitos alrededor. Poner apósitos alrededor, para, obviamente va a haber hemorragia, va a salir fluido de sangre, y taparlo con otro apósito, tela, sigo recalcando que sea limpia y no peluciada, polos de algodón, o que no sea peluciado, simplemente limpio. Poner encima y encintarlo las partes laterales para poder evacuarlo. Lo único que podemos hacer y brindar las primeras sesiones en esos casos. Bueno, y hemorragias internas. ¿Cuáles son las señales de hemorragias internas? No hay salida de sangre hacia el exterior. Las señales pueden ser abdomen rígido, se llena de sangre y aumenta la presión, sensible e hinchado, hematomas, como podemos apreciar en la imagen, salida de sangre por orificios naturales, nariz, orejas, y manifestaciones de shock. Siguiente, por favor. ¿Y qué? El shock viene a ser una hemorragia severa interna que puede agravar que puede causar hasta la muerte. Entonces, los primeros auxilios en hemorragias internas debemos ponerlo en posición anti-shock de seguridad. ¿Y qué se debe hacer ahí? Colocar a la víctima en posición de shock, mantener a la persona cómoda y cálida. Debemos desajustarle la ropa, por ejemplo, si tiene pantalones con vías, con correas, debemos desajustarle para que no haga mucha presión y se sienta más cómoda. Voltear la cabeza de la víctima hacia un lado si no sospecha de lesión del cuello,
o de columna cervical. Si no hay lesión de columna cervical, normalmente podemos voltear a la víctima hacia un lado para que los fluidos, como es vómito, saliva, no se puedan ahogar y obstruir las vías aéreas. Entonces, en esa posición, como mostré antes, para que salgan los fluidos de manera más fácil. Bueno, podemos hacer una demostración de la posición anti-shock. Fernando Comorante, por favor. ¿Qué se debe hacer? Elevación del miembro hacia la rodilla, por favor. En posición anti-shock. Pongamos que a mi compañero Morantes le da un shock. Entonces debe ser como una almohadilla, un taburete o lo que encontremos en la zona. En el momento debemos imaginarnos muchas cosas para poder ayudar a los primeros auxilios. Entonces vamos a elevar el miembro para que la circulación de la sangre llegue hacia el corazón. Porque en una hemorragia interna de shock se está perdiendo sangre internamente. Tal como se mencionó, tendremos que soltar la correa ya que necesitamos que la sangre pueda fluir y ese sería un inconveniente. También revisar, por ejemplo, la zona del cuello, que no presente la camisa no está ajustada, quizá también encontremos un collar. Todo eso tenemos que desenredarlo, tenemos que dejar que la persona esté lo más holgado posible. En el caso de los brazos, vemos que no tenga pretinas. El polo esté suelto, vemos que no hay ningún inconveniente. Hay compañeros que tienen brazaletes, pulseras y tenemos exigencia con eso. Dentro de lo que uno carga en su botiquín de primeros auxilios es la tijera de caula. Esa tijera básicamente lo que ayuda es poder cortar con facilidad alguna prenda, algún artículo que pueda dificultar alguna maniobra, algún movimiento, sin dañar la piel, sin dañarle el cuerpo de la víctima en ese caso. Aquí ya imaginamos que hemos desajustado su correa, también incluso deberíamos desajustar los zapatos, elevamos las piernas, el resto del cuerpo se mantiene holgado y debemos de darle la asistencia de vida. Nada más. Bueno, señores, entonces ya sabemos lo que es. Si nos encontramos frente a una hemorragia, a una herida lacerada, contusa o heridas expuestas, objetos empalados, ya sabemos lo básico que hay que hacer. Hemorragia, presión directa, recuérdenlo, elevación del miembro y presión indirecta que viene a ser en las arterias. Ok, muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar lo que es riesgo de un desastre natural y cómo controlarlo por mi compañero Ryan Urquizo. Muy buena pregunta. ¿Qué pasa? Tienes primero que tener tu vacuna antitétano. Primeramente, si tú vas a ir ahí, tienes que vacunarte. Segundo, si es que te entró, saca el clavo y echa bastante agua. Tercero, lo que yo vi en una obra es que un señor se plantó un clavo, lo sacó y le empezó a chupar como veneno de serpiente. ¿Para qué? Le empezó en la parte del clavo, en la parte de mano, y lo chupaba y lo estupía. Porque él decía que las partículas de corrosión están ahí. Entonces trataba de limpiar. Fue algo extremo que hace, pero fue un aprendizaje porque nunca había visto eso. Lo que yo sabía era que se le echa bastante agua con jabón. Agua y jabón. Después te acercas a tu centro médico más cercano para que te pongan la ampolla antitetánica. Y, cuidado, si es que no te pones, ya fuiste. Lavarropa, el que no tiene perfume, no tiene químicos neutrales. Si es que tienes agua oxigenada, mejor, desinfecta. Bueno, si es que tienes, preferible, el agua oxigenada, pero no te le eches alcohol. No te voy a echar alcohol que quemas la herida y no cicatriza muy bien. ¿Ya? Para avanzar, como es un poco corto el tiempo, vamos a avanzar lo que es con riesgos de un desastre natural y cómo controlarlos. Después vamos a seguir para trabajos y al final con triaje. Triaje todos deben conocer para ayudar en evacuación, en desastres. Para ayudar a clasificar, está vivo, está muerto, está caminando, no está caminando. ¿Ya? Riesgos de un desastre natural y cómo controlarlos.
Primero lo que debemos hacer, el riesgo se identifica, se mide. El riesgo se identifica. ¿Y el peligro? Ya, lo que yo aprendí, que el peligro lo identificas y el riesgo lo mides, una escala. Tengo un riesgo del 70% de probabilidad que me suceda, pero el peligro no, el peligro se identifica nomás. Por ejemplo, ¿qué peligro tenemos acá? Peligro de que se caigan las luces, ¿y el riesgo de cuánto es? Muy baja la probabilidad, ¿cierto?, que suceda. Eso tenemos que diferenciar muy bien para las industrias. Ya. ¿Qué pasa cuando hay debilitamiento de tierras? Muchos han viajado y ven que por el costado hay como un cauce, por el producto de las lluvias. ¿Qué pasa? Para prevenir eso, ¿qué debes hacer? ¿Cuál es el peligro ahí? A ver, uno, que la tierra, ¿qué? Siga socavándose, ¿es cierto? El agua sigue erosionando al macizo rocoso, a la tierra. Ese es un peligro. Otro, para tu persona como voluntario, ¿cuál sería el peligro ahí? ¿Qué vemos? ¿Tú estarías ahí como voluntario? ¿Cuál sería? Que se derrumbe, ¿no? Que todas esas rocas por distintas fallas se vengan a ti. O sea, es un peligro. Puede caer rocas. En la carretera central cayó una roca a un bus. Todo, porque todo el macizo rocoso tiene fallas, tiene fracturas, y está compuesto por distintos tipos de rocas que ya explicó hace rato el compañero. Entonces, los peligros que tenemos ahí es deslizamiento de tierra, de rocas, caída de rocas, resbalones de ti mismo con las botas si estás por ahí caminando y te puedes resbalar. Y si tú vas, así está la carretera central más o menos. Es así. Y eso es lo que no queremos, que ustedes se lesionen, porque si tú te lesionas, ¿quién va a gastar? Si es que vas en un seguro médico, ¿quién va a gastar? Tus padres, ¿cierto? No queremos eso, queremos que vayas, pero con un seguro, un SCTR. Por eso es lo que se lanzó esta charla. Siguiente, por favor. ¿Cómo controlar la situación? Por ejemplo, al ir allá nosotros, ¿cómo vamos a controlar la situación? Imagina que está viniendo el Huayco y hay casas a los costados. ¿Qué pones? Barricadas, ¿cierto? Costalillos llenos de arena. Esa es la primera acción que se debe poner, que se dio por defensa civil. Pero, ¿qué más podemos hacer? Evacuar la zona. Lo mejor que se debería hacer al venir un hueco pequeño o grande, se debería evacuar. Porque uno no sabe cuándo la naturaleza te va a venir mayor cantidad de material. Es lo primero que se debe hacer. Si es que tienes la barricada, pues la barricada hazlo con tiempo. Y también no construir en zonas de cauces de ríos, ¿cierto? Si construyes, ¿qué debes poner? Debe haber en los consejos un planeamiento, ¿cierto? Un COEN que lo llaman. Deben poner sus diques, sus muros de contención, sus encauces, deben limpiar las quebradas, deben estar monitoreando las quebradas y las lluvias, pero eso es lo que no se hace acá. Entonces nosotros siempre actuamos cuando hay un desastre y para eso como peruanos, ¿qué hacemos? Nos unimos, nos capacitamos y vamos. Eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que no queremos que en la universidad pase. Queremos nosotros duplicar esto y ya tener un plan de contingencia cuando suceda. Siguiente, por favor. El uso de PPs. El uso de PPs es súper básico. Muchas personas no lo usan. Por ejemplo, nosotros fuimos una universidad técnica a una mina subterránea. Yo soy de especialidad de minas. ¿Por qué no te pones el respirador? Le preguntamos a un trabajador. Y me dijo que el respirador te da calor, te sofoca, te nubla la visión. Pero, ¿cómo luchar contra eso? O sea, ¿cómo tú le haces entender a un trabajador que eso no va a hacer daño? Hay un ciclo de concientización, ¿cierto? Charlas donde tú lo muestras. ¿Les impactó el objeto empalado a una persona? Y igualito lo muestran las enfermedades ocupacionales. Acá, y desde que tú empiezas a mostrarlo, concientizas, va a empezar a usar. Igualito ustedes como ingenieros deben dar el ejemplo. El día que vayan, traten de buscar sus botas. Lo que si no tienen mameluco, búsquense un jean grueso para que no les penetre. También usen polo manga larga. No vayan a usar el polo manga corta, no vayan con algunas chicas que van con tiritas que vi ese día que fui. No vayan a usar eso porque hay dengue, hay distintos tipos de enfermedades, hay objetos separados y todo. ¿Ya? Lo que debemos hacer también los respiradores, vestirse prácticamente como están los chicos, pero no exagerar, porque ustedes no van a hacer un rescate, ustedes deben ponerse como está el
el muchacho de la parte de acá del casco amarillo. Tu casco, tu linterna si es que te agarra la noche, porque no hay electricidad ya, tu respirador para partículas, el respirador es muy importante. Hay una respiradora que son de carboncito que están a 2 soles, me estaba comentando una ingeniera, eso no se debe usar, porque hay distintos tipos de partículas, gases, lo que trae se mezcla a veces distintos químicos, hay empresas que derraman los químicos y los gases se liberan, entonces debemos usar el respirador adecuado. También lo que debemos usar es un mameluco si es que no tienes un jean grueso con tu polo manga larga, también tus botas y tus lentes de seguridad. Botas y lentes de seguridad, que es muy importante. Si es que tú usas lentes, eso no es una protección, tienes que usar el sobrelente. Un sobrelente tenemos, de 3M. El joven tiene un sobrelente ahí, que no se le ha puesto por el incomoda el casco. Ya, ¿alguna pregunta? Y tus guantes. ¿Pregunta? Lo mínimo que debemos llevar para tu seguridad y tu salud, tus botas. Para que no. Botas, si es que tienes 50 de acero normal, lleva, pero que sean botas. Segundo, tu jean, que sea grueso. Tercero, tu polo manga larga, tu protector solar. Si es que no tienes esos lentes, pues hay un sol, están los lentes afuera. Se usan lentes, tus lentes y tus guantes. Si es que no vas a entrar a la zona de alto riesgo, la zona roja o foco caliente, lo llaman. Si es que vas a entrar a foco caliente o a mapear casas, como hacen algunos arquitectos y civiles que he estado viendo esta vez, mapean las casas, entran y ven cómo está la estructura y salen. Ahí tú tienes que entrar con casco. Con casco y todo lo necesario para poder salir de ahí, porque se hunde la bota. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Y lo más importante, que siempre lo voy a recalcar, su respiración, su respirador, porque el asma se provoca también de eso, de la polución, del hueco también te da asma, te da enfermedades crónicas. Por eso es siempre el respirador. El respirador, eso te costará algo de 35 soles en Sodimac. Pero ya lo tienes para varios usos, lo sacas nomás, lo cambias lo que son los filtros, pero te da varios usos. Siguiente, por favor. Controlar la situación, usar EPPs. Sabemos que debemos usar EPPs, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que debemos usar como mínimo? Botas, ¿cierto? ¿Qué más? Guantes, ¿cierto? ¿Qué más? Claro, polo manga larga, bloqueador. ¿Está bien arremangarse así? No, ¿no es cierto? El agua no sabemos qué microorganismos está trayendo. Tú no puedes meterte. Hay algunas que te he visto también y lo que lamentablemente hice yo, cuando me necesidad era lavarme en el wifi. Eso no se debe hacer tampoco, porque no sabes qué microorganismos están trayendo el agua. Eso jamás lo hagas, pero a veces estás ahí, quieres subir al carro y el pata que dice, no ensucia mi carro, mete la mano. Tampoco lo hagas eso, por eso lleva tus guantes. Si es que se mancharon y no lo puedes traer, bótalos, son descartables. Es un EPP que tiene un tiempo de uso. Siguiente, por favor. Ahí lo que vemos, ¿cuál es el peligro? El peligro ahí. El agua, ¿cierto? La corriente de agua. ¿Qué más? ¿Cómo puedes identificar a un huaico? ¿El huaico han visto en noticias cómo viene? Primero, ¿qué viene? Te trae basurita, ¿no? Agüita, así. Tú dices que el huaico dice, vendrá con fuerza de acá a 1 hora. No es cierto. Si tú ves esa basurita, mejor agarra tus cosas y corre. Porque el huaico en segundos te inunda todo. Ahorita, todas las correntías. Son como, ¿no? Hace rato me escuché que les explicó sobre las quebradas, las cosas de Cuenca, que se va acumulando el agua. El agua que hace, primero te filtra, por los diques que construyen primero te filtra y le trae basurita. Y una vez que se carga, una lluvia más, lo rompe el dique, ahí es donde baja con toda la fuerza. Y todo el caudal que tenía baja. Y después de unas 2 horas, calma, lo que yo fui allá, estaba bien, el hueco estaba a 1,40 m más o menos. Pasó 2 horas y el hueco estaba a 20 centímetros. Porque eso una sola vez baja. De vuelta se vuelve a cargar los afluentes y vuelve, empieza otra vez el hueco. ¿Y por qué se carga? Por falta de limpieza y organización, la parte alta de arriba, de la cuenca. Es por eso. Siguiente, por favor.
señores, lo que debemos hacer para no entorpecer nosotros es trabajar en paralelo, ¿cierto? Para mejorar. Si es que van como obligadas, lo que se debe hacer es trabajen en paralelo después y hacer una mejora continua, como se dice en las empresas. Decir qué está bien, qué no está bien, qué hicieron mal, qué pueden mejorar, en qué pueden ayudar. Y no siempre entorpecer, porque lo que esta vez fuimos con el equipo, lo que vimos eran 100 personas parados al costado de las pipas, esperando la foto. 50 personas repartiendo un desayuno, 50 personas. Y pucha, era algo indignante porque había gente que necesitaba ayuda en la parte alta y todos abajo estaban, según ellos, ayudando y tomándose fotos, lo que lo llaman mayormente el figuretismo. Y se dan cuenta, solo no tenemos fotos allá, ¿no? Son muchas. Y hemos visto gente que llega con su palo de selfie acá repartiendo desayuno y foto para ellos. Eso tampoco se debe hacer. Como universidad nosotros debemos difundir, hacer un informe del día viernes que vaya, hacer llegar a las autoridades, pero ayudar conscientemente, no irse a tomarse fotos y salir de ahí. Y siempre ver por nuestra seguridad. Si es que no tienes EPP, no tienes un SSTR, no tienes un respaldo, no vayas. ¿Por qué? Porque si tú te accidentas, ¿quién va a gastar? A tu familia. O sea, no vayas. Si es que recién tienes la capacitación, tienes todo controlado, sabes que vas a poder ayudar, recién puedes ir. Hay brigadistas que vienen, que no saben, la verdad que me indigna porque no saben mucho, y lo que en vez de ayudar, te estorban. Gente que no sabe te estorba. Y la gente que sabe sí te ayuda. Es por eso que les invoco a ustedes a que tomen las medidas del caso, se capaciten, usen su EPP, pidan su seguro y vayan como universidad, vayamos como universidad, porque también pienso ir con ustedes, y vamos a ayudar como ingenieros inteligentemente. No nos vamos a hacer los héroes de meterse imprudentemente y traer heridos, porque después de un herido lo pones estaca y todo. No creo que queramos eso. ¿Sí, por favor? La organización, debemos organizarnos. Tenemos acá cabezas que nos están organizando muy bien, les felicito por eso. Las capacitaciones están muy bien, les felicito por asistir. Podemos allá tener distintas labores, por ejemplo, hay civiles que pueden hacer mapeos de estructuras, hay arquitectos para ayudar, hay mineros en la geomecánica, geólogos también, distintas labores, hay rescatistas que pueden ayudar, hay personas como Ayala que les gusta pintar ayuda al prójimo, los primeros auxilios, podemos prestar una brigada de auxilios, y organizamos muy bien y trabajar en paralelo y hacer una labor eficaz. Siguiente, por favor. Controlar la situación de la organización. Cuando tú vas, llevas algo, si es que tú no tienes tu distintivo, no llevas, te saquean. La verdad que si tú no te pones un amigo que distinga, o no vienes con alguien de defensa civil, INDECI o del ejército, llega el agua y te lo roban. La gente está tan desesperada que viene y por poco te lo voltean el carro. De verdad, te lo voltean el carro. Y no solo la gente que está desesperada, sino viene gente de Lima, que no tiene escrúpulos, que tiene todo y va. ¿Por qué? Porque todo es gratis ahí, pues. Lo que escuchábamos, Leche Gloria llegó con un camión de leche repartiendo 5 leches en cada persona. Y llegó un bus de jóvenes, y varios jóvenes de ahí se metieron a la fila a recoger su leche. Y uno de ellos decía, son 3 soles cada leche, son 5 por 3, 15 soles. O sea, eso tampoco debemos hacer como universitarios, debemos prevenir eso. Debemos ir distintivos, debemos poner el ejemplo ya. Y siempre andar con nuestro PP, lo primero como ingenieros. Siguiente, por favor. Desborde del río del Huayco. Así es cuando se desborda el río. Cuando se desborda un río, lo que tienes que hacer es buscar las zonas seguras, las zonas frías, las parte alta. ¿El río qué hace? El río no dice, no, tú eres ingeniería, tú eres de la UNI, te respeto, no voy por ahí. Te va a llevar igual. Te va a llevar el río. Por eso es lo que debemos poner parte alta. Una vez que tú llegas al terreno, con tu organizador, primero tienes que delimitar la zona, ¿cierto? Identifica la zona. Si es que hay un hueco, ¿dónde vamos? ¿Dónde nos reunimos? ¿Dónde estamos? Si es que pasa un accidente, ¿a dónde le evacuamos? Tienes que delimitar la zona. Es lo primero que debes hacer, por responsabilidad, para tu bienestar y de lo que vas a ayudar. Primerito debemos delimitar la zona. Eso lo vamos a hacer el día que vamos a ir con ustedes. Y el trabajo en equipo, que es muy importante. Siempre debemos tener un líder, pero en el equipo debe salir más líderes, como yo siempre digo a mis compañeros, todos debemos ser líderes. Y si yo veo, por ejemplo, que alguien me está ayudando, y si veo que necesita manos, yo me meto a ayudar si es que conozco, si es que no.
¿Y por qué? Porque si él conoce, imagínate que ayer de primeros auxilios de nuestra brigada, es el brigadista 1 de primeros auxilios, yo me meto a hacer su labor, yo no conozco muy bien, ¿qué hago? ¿Lo estorbo o no lo estorbo? Yo a veces por miedo, mi orgullo de que no, que soy brigadista, le voy a decir, no, entonces es así, vamos a empezar a discutir. ¿Qué hacemos? Pérdida de tiempo, ¿cierto? No, lo que pasa es que se hacen labores puntuales, tú haces esto, yo hago esto, yo hago esto. Y para trabajar en paralelo y ser eficientes. Siguiente, por favor. Rescate vehicular, no lo pueden hacer ustedes porque es un curso que nosotros también llevamos con la bomba 120. Tienen que llevar portadoras, cizallas, tienen que llevar un montón de equipos que no lo tenemos. Y el rescate vehicular es muy peligroso para que lo hagan. Por eso que si es que se apuntan a algún curso podemos hacerlo con ustedes. Siguiente, por favor. Ya, pero se regresa. Regresa al anterior. ¿Qué podrías hacer ahí en ese rescate vehicular? No hay personas adentro. ¿Qué podrías hacer? Lo primero es dejar el vehículo, ¿cierto? La cosa material se recupera. Segundo, si es que ya lo ves al señor que no se quiere separar de su vehículo, ¿qué haces? Porque hay señores que no se quieren separar del vehículo. Lo dejas también. Ya, lo memes, pero lo pones un par de tacos en la llanta hacia abajo, ¿estás seguro? Le dices. No, mentira. Lo que pasa es que no debes arriesgar tu vida. Así es un señor que no quiere moverse, tu vida es lo primordial. Primero tú, segundo tú, tercero tú, como dijo mi compañero anteriormente. Yo sé que tienes las ganas de ayudar, pero primero hay que ponerse en buen recaudo. Ya si no me quedan mejor, pues. Si es que no te denuncia después. Porque hay casos que quieren morirse y tú los salvas y te quieren denunciar. ¿Para qué la salvaron? Sí, sé de muchos casos, sí. Ya. Ahí se puede estabilizar el carro y salir. Si es que no quiere la persona dejar su vehículo, ¿qué se va a hacer? Pues se lo llaman bien los especializados, que son de rescate, que tienen las cuerdas, toda la ferretería. Ellos caen al rescate, pero si tú no lo tienes, no lo vas a hacer. Pues. Estás ayudando con no ponerte en peligro. Con eso ya hiciste mucho. Bueno, chicos, yo les dejo acá. Fue un gusto poder compartir con ustedes.